Listo, entonces, esta parte ustedes ya la saben. Básicamente, si estamos aquí en MATLAB, entonces vamos a crearnos una nueva simulación, ¿cierto? Entonces vamos a venir a Simulink. Simulink, esperamos que ingrese. Obviamente eso va a depender de la velocidad de cada uno de los computadores. Entonces entramos en Simulink. Seguimos esperando otro poco. Sí, sigo aquí echándole manivela. Y seguimos esperando. Ha pasado 1 minuto 01 de grabación y empieza Simulink. Bueno, listo. Entonces, nosotros vamos a estar interesados. Entonces hicimos un cálculo la clase anterior sobre las componentes armónicas, cierto factor de potencia. Entonces aparte pues lo vamos a comprobar, y vamos a comprobar el diseño que habíamos hecho en la parte para la carga de la batería, ¿cierto? Entonces, vamos a Simscape. En Simscapes vamos a Sim Power Systems, ¿listo? Entonces en Sim Power Systems tenemos varias librerías de aplicación, librerías eléctricas, Elements, Extra Library, interfase, Machines, Measurements, y la que nos interesa, que sería Power Electronics, ¿listo? Entonces, en Power Electronics, bueno, claro que antes vamos a crear una nueva simulación, una nueva hoja en blanco, ¿listo? Entonces, aquí por este lado vamos, dentro de Power Electronics tenemos tiristores, diodos, GTOs, IGBTs con diodos, interruptores ideales, puentes, ¿listo? Tiristores. Entonces vamos a sacar nuestro diodo. Simplemente clic, arrastramos y tenemos ya nuestro diodo ubicado en el espacio de trabajo. ¿Listo? Espacio de trabajo. Básicamente podemos darle doble clic al diodo y podemos editar las características propias de él. Entonces, para este caso nos está diciendo que tiene una resistencia de encendido de 0.01, inductancia 0 henrios, forward voltage, el voltaje en directo 0.8, corrientes iniciales, y las redes Snoover. ¿Listo? Si lo queremos dejar lo más ideal posible para nuestros análisis, pues bajémosle el voltaje de su F. La resistencia Snoover la podemos poner infinita y podemos decir OK. Adicional a eso, tenemos la parte de Measurement Port, ¿listo? Show Measurement Port. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos ahí? Si lo seleccionamos, nos vamos a dar cuenta que los puertos de medida del diodo, es decir, el pin que me va a permitir determinar o medir el voltaje y la corriente del diodo, pues simplemente se van a quitar. Si yo lo que deseo es dejarlo ahí, entonces ahí voy a observar voltaje y corriente en ese pin. ¿Listo? Entonces simplemente OK. Nos vamos ahora para la parte de fuentes, Electrical Source. Entonces ahí vamos a encontrar fuentes de corriente, fuentes de voltaje, fuentes controladas, baterías, fuentes trifásicas. ¿Listo? Vamos a ponernos nuestra fuente AC. Este va a ser nuestro voltaje de entrada, nuestro VIN, ¿cierto? Vamos a editarlo. Entonces le vamos a decir aquí doble clic. Podemos darle una amplitud, lo que queremos verificar es el rendimiento, ¿cierto? Entonces, démosle inicialmente estos 100 voltios, dejémoslo así como está estándar. Fíjense que acá viene el retardo, la fase, frecuencia, listo, y este sample time, es decir, cada cuánto está, si requiere durante el proceso un determinado tiempo de muestreo para producir la señal. Entonces no queremos ninguna medida, o si queremos podemos sacar la medida de voltaje. Entonces, démosle clic aquí en la medida de voltaje para ahorita sacar un multímetro como tal y poder hacer las mediciones. ¿Listo? Y vamos ahora con nuestras cargas o nuestra resistencia de carga. Entonces vamos a decirle aquí Elements. Entonces aquí dentro de Elements podemos encontrar varias categorías, ¿cierto? La parte de transformadores saturables, transformadores trifásicos, paralelos, bueno. Básicamente, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Esta
series RLC branch. ¿Listo? Vamos a ubicarlo acá, por este lado. Con control R, la rotamos simplemente, como tenemos una carga resistiva únicamente, entonces simplemente le damos doble clic y vamos a ponerla como carga resistiva. Es la única que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, R. Nuestra resistencia de carga, pues dejémosla ahí de un ohmio. Simplemente lo que vamos a observar es la corriente, el voltaje sobre la carga. Listo, entonces simplemente vamos a decirle aquí OK. Entonces ya tenemos nuestro valor. Le podemos dar doble clic en el nombre original. Entonces esto va a ser nuestra resistencia. Listo. Y pues simplemente vamos a hacer las conexiones. Listo. Doble clic, perdón, nuevamente en la resistencia. Verifiquemos acá measurements. Entonces nuevamente, si yo le doy clic en measurements, ahí estaba en ninguna. Vamos a darle clic ahí en esa parte. Acá dice branch voltage, branch current o branch voltage and current. Listo, entonces podemos seleccionar las dos. Esto simplemente para no empezar a sacar medidores en cada una de las variables. ¿Listo? Entonces tenemos acá branch voltage and current. Entonces directamente el software me va a permitir obtener las señales de corriente y de voltaje en la resistencia. Entonces le vamos a decir OK. Vamos a hacer la conexión de nuestro circuito. Simplemente hacemos clic en los terminales y nos vamos a unir cada uno de los componentes. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro circuito. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos determinar? Inicialmente vamos a comprobar lo que sería la simulación. Entonces empecemos a obtener lo que serían nuestras señales. ¿En qué parte venimos? Vamos a Simulink. ¿Listo? En Simulinks vamos a hacerle clic en Sinks. Y en Sinks vamos a obtener lo que sería la característica de nuestro osciloscopio, ¿cierto? Entonces, scope. Entonces yo puedo sacar acá, por este lado mi osciloscopio. Si yo quiero visualizar valores directamente, entonces puedo venir aquí a Display, clic y obtengo el display. ¿Listo? Entonces directamente ya puedo tener ahí esta parte. Bueno. Regresemos a Simscape. Entonces si regresamos a Simscape, podemos ir a la sección de Measurements. ¿Listo? Entonces en Measurements están los elementos básicos. Entonces yo puedo decir acá medición de corriente, medición de impedancia, multímetro, mediciones trifásicas, mediciones de voltaje. Entonces, como nuestros componentes seleccionamos que nos mostrara medidas, entonces yo puedo venir, por ejemplo, acá con el multímetro. Si no he seleccionado eso y quiero hacer las medidas de manera independiente, pues simplemente quiero medir la corriente, conecto medidor de corriente tal cual en la realidad, ¿cierto? Amperímetro en serie, voltímetro en paralelo. ¿Listo? Entonces simplemente voy a venir acá, multímetro. Entonces vamos a sacar sección de multímetro. Si yo le doy doble clic en la sección de multímetro, voy a editar los parámetros. Listo, esperamos que aparezcan. Entonces observemos esta parte. Entonces acá me dice U, V, R, V, SRC, VIN y VR. Entonces, ¿qué es lo que quiero observar? Yo quiero verificar voltaje en la resistencia, ¿cierto? Que sería la carga. Entonces simplemente selecciono y le doy con las flechas para seleccionar la medida. Corriente, también selecciono. ¿Listo? Ya tengo directamente ahí las dos medidas. ¿Listo? Entonces ya le puedo decir actualizar. ¿Listo? Ya le puedo decir cerrar. Entonces ya me aparece en el multímetro que yo tengo dos medidas ahí. No tengo necesidad de hacer ninguna otra medida. ¿Listo? Ahora, como tengo las dos en el multímetro, si yo quisiera visualizarlas en dos gráficas diferentes, ¿listo? En dos pantallas del osciloscopio diferentes, entonces vamos a darle doble clic en el osciloscopio y vamos a editar aquí las características del mismo. Entonces, en el segundo icono de la parte superior izquierda donde dice parámetros, le podemos dar clic. ¿Listo? Y básicamente aquí
le decimos número de ejes. Entonces para nuestro caso queremos visualizar dos señales, entonces podemos tener aquí dos señales. ¿Listo? Entonces tenemos aquí dos señales. Podemos venir a History. Muchas veces cuando la simulación es muy grande, estos últimos 5000 puntos básicamente son los 5000 últimos puntos de la simulación, que son los que va a visualizar. Algunas veces ustedes hacen la simulación y no le quitan esta parte, les muestra únicamente un pedazo de la simulación, ¿verdad? Entonces pues lo pueden ustedes deshabilitar, o si realmente están seguros que con los últimos 5000 puntos ven toda la simulación, toda la gráfica, pues los pueden dejar ahí. Yo usualmente lo deshabilito. Ok, listo, entonces ya tenemos las dos señales. Pero, ¿qué observan? Entonces, aquí por este lado tenemos el multímetro y tiene una salida, pero acá tenemos dos conexiones. Entonces, debemos obtener algo que es un demux. Entonces, vamos nuevamente a nuestro library browser, y en el library browser, en la parte superior, en la sección de Signal Routing, ¿listo? Vamos a seleccionar la parte de demux. Entonces venimos con demux. Listo. Entonces ya tenemos aquí la sección de demux. Entonces yo puedo hacer conexiones de manera rápida de la siguiente manera. Puedo hacerle clic en el elemento inicial y control clic al elemento final. ¿Listo? Control clic en el elemento final y ya se hace la conexión de manera rápida. Entonces ahí ya podemos tener eso. En este caso ya está seleccionado el demux. Quiero hacer la conexión hacia el osciloscopio. Entonces básicamente ya está seleccionado demux. Puedo hacer control clic en el elemento final y me hace la conexión de manera rápida, ¿cierto? Entonces cuando se tienen varias conexiones es más rápido y más fácil hacerlo. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestro elemento. Quiere decir que ya tengo las señales de... ¿Cuál fue la primera señal que pasamos al multímetro? Entonces pasamos voltaje, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí por este lado va a venir voltaje en el primer elemento de multiplexor y aquí corriente. Quiero saber cuáles son los valores RMS, ¿ciertos? Para poder determinar nuestro cálculo. Entonces voy a acomodar aquí estos elementos, los puedo dejar acá. ¿Listo? Entonces nos vamos con la medición de voltajes RMS y voltajes promedio, ¿cierto? Entonces queríamos determinar esa parte. Entonces, verifiquemos voltajes promedio. Entonces, vamos nuevamente al library browser. Entonces, en el library browser, bajamos y en Extra Libraries, en el SimPower Systems, nos venimos con la librería de Measurements. ¿Listo? Entonces, en Measurements vamos a encontrar diferentes elementos, ¿cierto? Mean Value, RMS, ¿listo? Entonces, esa va a ser la característica del valor RMS. Total Harmonic Distortion, también nosotros hicimos medición de distorsión armónica, ¿cierto? Hicimos un cálculo de distorsión armónica. ¿Listo? Entonces, vámonos con... bueno, dependiendo de estos otros tenemos medición de potencia activa y reactiva, solamente para cargas lineales. El modelo que trae este es para cargas lineales. Voltajes, potencia activa y reactiva en sistemas trifásicos. Fourier lo vamos a utilizar, la parte de Fourier. Valor promedio lineal, Total Harmonic Distortion. Bueno, DQ0, ABC y DQ0 son transformaciones para sistemas trifásicos. Es una teoría donde simplemente un sistema trifásico puedo hacer la transformación en un sistema lineal simplemente con dos entradas. Entonces son transformaciones lineales. Vamos a obtener inicialmente nuestro valor RMS. Entonces yo le voy a dar clic, seleccionamos nuestro medidor. Me gusta siempre acomodarlos pues como un tamaño adecuado. Entonces lo podemos simplemente seleccionar y hacer más pequeño. Entonces ya tengo nuestro valor RMS. ¿Listo? Entonces tengo valor RMS y quiero sacar el valor promedio también del voltaje. Entonces vamos nuevamente aquí y vamos a sacar valor promedio, mean value. Entonces ya tengo mi valor promedio. Entonces ya tengo mi circuito como tal.
Señor. Min. ¿Listo? A veces esos nombres que están en la parte inferior a veces quedan repetidos ahí, no se ven bien en el esquema, entonces yo le puedo dar clic derecho y puedo venir aquí a la sección de Format, clic derecho en Format y en Format le doy Hide Name, ocultar el nombre, entonces simplemente es como ubicaciones ahí, Format, Hide Name, ¿listo? Y ya puedo hacer la conexión de la medición del voltaje. Listo, entonces ya tengo valor promedio y valor RMS. Ya puedo pasar a hacer la medición con displays, ¿cierto? Entonces, control C, control V. Puedo darle a los elementos, copiar, pegar y ya tengo los display. ¿Listo? Entonces podemos observar acá los dos display. Puedo venir acá a hacer la conexión de min value. Voltaje promedio. Nuevamente, clic y control clic en el elemento final. Y ya tengo la señal. Listo, efectivamente. Hasta ahora queremos ver valor promedios y valor inicialmente del voltaje, ¿cierto? Inicialmente del voltaje. Ahorita podemos hacer eso para la corriente. Vamos a hacer la configuración de los parámetros para la simulación. ¿Listo? Entonces, configuración de los parámetros para la simulación. Entonces vamos a Simulation. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? ¿Listo? Ahí van los que tienen computador, los que no tienen computador sí van ahí, listo. Configuration Parameters. Entonces venimos a la configuración de parámetros. Ahí es donde vamos a obtener y vamos a verificar todos los parámetros de la simulación. Recordemos que esto básicamente es un software, entonces lo que está haciendo es cálculos, ¿cierto? Recurrentes para obtener los datos, la respuesta. Listo. Usualmente como son elementos no lineales, en este caso el diodo, por ejemplo, seleccionamos OD23, puede ser Steve, trapezoidal. Cada uno de esos solucionadores de las ecuaciones pues me van a dar mayor rapidez o menor rapidez. OD45 es el general. Ordinary Differential Equation, solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias 45. ¿Listo? Entonces simplemente tiene unos parámetros o el algoritmo tiene unas características propias. ¿Listo? Entonces OD23 Steve trapezoidal lo podemos definir acá. Podemos dejar acá como máximo paso automático. Todo esto puede ser automático, ¿cierto? Muchas veces si ustedes no le dan aquí, o si lo dejan automático, ustedes van a encontrar que las gráficas van a aparecer como cortadas, dependiendo del tiempo de simulación. Vamos a observar aquí a ver cómo nos va a salir y pasamos a hacer una modificación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la frecuencia de nuestra señal? La frecuencia fue 60 Hz, ¿cierto? ¿Cuántos ciclos queremos visualizar? Por ejemplo, listo, supongamos que queremos visualizar 4 ciclos. Entonces yo puedo decirle que me muestre 4 dividido entre 60, ¿cierto? Entonces eso es lo que me está mostrando simplemente es los 4 ciclos. Uno sobre el periodo, que sería nuestro 60, ya directamente yo lo puedo aplicar ahí. ¿Listo? Entonces démosle OK. Entonces aquí por este lado ya se actualizó, por defecto tiene 10 segundos, entonces ya tenemos ahí nuestra señal. Listo, a partir de ahí ya podemos hacer la simulación, entonces podemos venir a hacer en play, empezamos la simulación, uy, salió un error. Diode Initialization. Listo. Power GUI. Listo. Algo que es importante que nos faltaba ubicar. Si nos dimos cuenta, nos apareció un error en la simulación. Estamos simulando el sistema sistemas de potencia, ¿cierto? Importante que no se nos olvide que debemos poner algo que es el Power GUI. ¿Listo? Entonces, vamos a la librería, al Library Browser en Sim Power Systems. ¿Listo? En Sim Power Systems, en la parte inferior, aparece el Power GUI. ¿Listo?
Es la interfaz gráfica de potencia, entonces ahí vamos a seleccionarlo simplemente y lo arrastramos. ¿Listo? Démosle una visualización internamente a ver qué es ese Power GUI. ¿Listo? Entonces, ese Power GUI me va a permitir a mí verificar Fourier, sacar condiciones iniciales, si yo tengo condensadores, inductancias, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, valores de corriente en estado estacionario, configuración de parámetros, initial state settings, load flow, machine initializations, use LTE viewer, impedance, FFT analysis, general report, hysteresis, bueno, etcétera. Inicialmente aquí, con el solo hecho que lo pongamos ahí en nuestro espacio de trabajo, ya funciona. En unas simulaciones posteriores vamos a verificar la parte de Fourier y vamos a analizar qué más hay ahí. ¿Listo? Entonces ya le podemos decir play. En teoría no deberíamos tener ningún error, ya nos observamos que en la parte inferior está simulando. Ya simuló. Podemos decirle doble clic la parte de nuestro scope. ¿Listo? Y ya tenemos aquí nuestra señal. ¿Listo? Entonces, acá por este lado ya estamos observando ¿quién? Corriente y voltaje. Yo puedo venir y atrás en el osciloscopio hacerle clic o doble clic en cada una de las líneas. Por ejemplo, en este caso, si le hago doble clic en la línea del osciloscopio, yo le puedo decir voltaje, en la parte inferior, corriente. ¿Listo? Y ya tengo corriente. Puedo simular y observo que en el osciloscopio me está apareciendo voltaje en el título, corriente también en el título. Si observan, él por defecto tiene la escala en Y de menos 5 a 5. Como nosotros ya sabemos cuál va a ser el valor, ¿cierto? Para estar evitándonos darle otra vez aquí zoom automático en esta parte, o que coja zoom. Yo le puedo decir acá, en el eje, clic derecho, Access Properties. Entonces yo sé que vamos hasta 100, tenemos una resistencia de 100 ohmios, subiría a 100 amperios, entonces yo le podría decir acá, por ejemplo, desde menos 5 hasta 120. Ok, ya lo tenemos ahí, menos 5 a 120, entonces ya tengo una escala. Puedo hacer lo mismo en la parte inferior, también menos 5, por ejemplo, hasta 120. Ok, ya tengo la escala configurada, ¿cierto? O sea, quiere decir que ya cuando haga la simulación ya no hay problema, ya la puedo verificar. Listo. Tenemos nuestra señal, quiere decir ya tenemos bien nuestra simulación, efectivamente vimos los 4 ciclos que queríamos, no hay inconvenientes. Listo. ¿Qué queríamos determinar o qué queremos verificar? Queremos calcular rendimiento, distorsión armónica, ¿cierto? Primer componente de Fourier, eso ya lo habíamos determinado, entonces vamos nuevamente a Library Browser. Vamos a la parte de Extra Library, vamos a Measurements y vamos a hacer el análisis básico de la primera señal. Entonces vamos a darle clic aquí en Fourier, por ejemplo. Entonces yo puedo venir a hacerle clic, Fourier. Entonces, ¿qué nos dice este bloque? Entonces nos dice que tenemos magnitud, fase y simplemente la señal de entrada. ¿Listo? Simplemente la señal de entrada. Entonces, si yo le doy doble clic, puedo entrar a editar el bloque. ¿Listo? Entonces, la edición del bloque, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es la frecuencia fundamental? En este caso, la frecuencia fundamental, dijimos 60 Hz, ¿cierto? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por defecto trae 60. Pero si yo voy a hacer análisis, hay un error común y es que tengo una señal, por ejemplo, de 1 kHz y se le pone el bloque de Fourier, él viene por defecto para 60. Entonces tienen que editar ustedes cuál es la frecuencia fundamental de su señal. Si no le ponen, pues obviamente el cálculo va a estar mal. ¿Listo? Acá, si nos dice, ponemos en la parte inferior el número del armónico, si lo tengo como 0,
1, 2, 3, bueno, 0 va a ser el DC, primero fundamental y de ahí en adelante los armónicos, ¿cierto? Hicimos el cálculo nosotros para nuestro primer armónico, ¿cierto? Para poder hacer nuestro cálculo de la distorsión armónica. Entonces queremos hacer una comparación entre nuestro cálculo de distorsión armónica y lo que nos entregue MATLAB. ¿Listo? Entonces, primer armónico vamos a dejarlo seleccionado ahí. Ok. Ustedes pueden observar internamente en los bloques qué contiene o qué se hace. O ustedes pueden crear sus elementos también, guardarlos en un solo bloque y utilizarlos posteriormente. ¿Listo? Ahorita observamos cómo podremos hacer eso. Listo. Entonces, pueden observar, clic derecho y vienen aquí a Look Under Mask. En el bloque de Fourier. Entonces, Look Under Mask. ¿Listo? Y observan ustedes qué es lo que tiene el bloque internamente. Entonces, el bloque internamente esto es lo que va a tener. Esto es lo que va a hacer el análisis de Fourier. Entonces viene la señal senoidal, cosenoidal. Básicamente entra la señal. Tenemos aquí una multiplicación por una ganancia. Integran la señal, produce un retardo de tiempo para verificar la señal o la frecuencia fundamental, eleva al cuadrado, hace la suma y saca raíz, y aquí tiene la magnitud. Fíjense que con eso está obteniendo cada uno de los armónicos, y a la hora de sumarlos al cuadrado tiene la magnitud. Y la fase, simplemente tenemos una multiplicación de la señal coseno, integramos, tiene el retardo, saca la tangente 180 sobre pi, ¿cierto? Para tener simplemente el ángulo en grados. Podemos cerrar. Listo. Vamos a utilizar una herramienta para no hacer la conexión directa desde este punto. Simplemente vamos a analizar, para cuando los circuitos sean demasiado grandes, podemos trabajar con los go-tos. Entonces vamos a Library Browser. En Library Browser vamos a la parte de Signal Routing. ¿Listo? Simulink Library Browser, y vamos a la parte de GoTo y From. Entonces obtengamos primero el GoTo, le damos clic. En este momento pues el circuito es pequeño, hubiéramos podido hacer la conexión directa, pero vamos a hacer el ejercicio. Como les digo, me gusta eliminarle esos nombres, format, hide name, ocultarle esos nombres. Y yo puedo venir acá y tomo mi valor. Más que el valor promedio, debo venir a obtener ¿quién? La señal de voltaje. ¿Listo? Entonces esto debería subirlo aquí como para que me quede un poquito más organizado. Lo voy a subir acá y voy a obtener, y voy a bajar acá. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra señal de voltaje. Le puedo decir doble clic en A. Simplemente ese es un tag o es una etiqueta. Esa etiqueta puede tener cualquier nombre. Yo le puedo poner, por ejemplo, acá B sub 0. Ok, entonces ya tengo B sub 0 por este lado. Y ya la puedo utilizar en cualquier lado donde yo pueda, donde yo quiera, o cualquier cálculo que yo quiera hacer con ese valor de B sub 0. Voy al Library Browser y entonces ahora voy con From. ¿Listo? Y en From, pues obviamente debe venir desde la etiqueta, ¿cierto? Y esa etiqueta, pues obviamente va a ser ¿quién? B sub 0, ¿cierto? Entonces le doy doble clic, vengo acá con B sub 0 y OK. Clic derecho, Format, Hide Name, Control clic y ya tengo mis señales. Listo, B sub 0. Usualmente, aunque esto ya es como de maquillaje, entre comillas, cuando yo ya tengo demasiadas etiquetas, a veces es complicado visualizar de dónde vienen las etiquetas. Entonces, una de las cosas que a mí también me gusta, por ejemplo, organizar ahí es darles color a las etiquetas. Entonces, clic derecho, le podemos decir foreground color o background color. Foreground es el lateral, el bordecito, ¿cierto? Entonces puedo venir, por ejemplo, acá foreground, le puedo decir, por ejemplo, red. Entonces ya tengo la etiqueta roja y pues la misma de B sub 0 en el otro lado. Voy a hacer lo mismo, simplemente como para ubicarme mejor.
y rojo. Entonces ya gráficamente ya me queda más fácil verificar las etiquetas, digamos, por color, ¿no? ¿Cierto? Entonces B sub 0, magnitud, fase. Entonces ya tenemos acá por este lado, B sub 0. Listo, ahora queremos visualizar nuestros valores de magnitud y fase, ¿cierto? Entonces, magnitud y fase podemos copiar, ya tenemos acá estos dos display, los puedo copiar. Los puedo pegar por este lado. Hide name. Si se dieron cuenta, los dos estuvieron también seleccionados y le di clic derecho, me ocultó el nombre de los dos. Entonces, clic derecho, hide name. Entonces, nuevamente hacemos ya la conexión. Entonces, ya tengo los dos parámetros. Listo. Démosle en nuestro bloque de Fourier, clic derecho, help, para que observemos qué parámetros o qué características nos debe estar entregando o cómo hace el cálculo. Ya lo vimos internamente, ¿cierto? Ya vimos internamente el bloque. Entonces, ahora, vamos a verificar. Acá tenemos la descripción. ¿Qué hace Fourier? Entonces, sumatoria de a sub 0 medios más las sumatorias de n igual a 1 de a sub n coseno de n omega t más b sub n seno de omega t. Les dice cuál es la magnitud, el ángulo, tangente a la menos 1 de a sub n sobre b sub n, la magnitud raíz cuadrada a sub n más b sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Y acá les está indicando cuáles son cada uno de los valores, ¿cierto? Que esos fueron los cálculos con los que hicimos el análisis de Fourier. ¿Listo? Frecuencia fundamental, ¿cuáles son los bloques? Pero importante esta parte. Si ustedes no saben cuál es la salida o no tienen certeza de qué unidades o en qué unidades les está entregando el dato de salida, entonces aquí les puede decir, efectivamente, magnitud. The first output returns the magnitude of the harmonic component specified in the same unit as the input signal. Las mismas unidades de la señal de entrada, ¿cierto? Entonces nos muestra magnitud, o sea, valor pico. En la fase, fíjense que les está diciendo que se la retorna en grados. ¿La fase de quién? Del armónico que yo estoy especificando. ¿Listo? Esa es la característica. Le ponen clic derecho en el bloque, y le dicen help en la parte inferior. Está help. Listo, ya tenemos. Vamos a comparar y vamos a verificar entonces ahora nuestra simulación. Entonces ya tenemos la magnitud del primer armónico, ya tenemos la fase del primer armónico, ¿cierto? Y ya podemos decirle play. Entonces, aquí por este lado tenemos que nuestro valor promedio es 31.76 en voltaje, nuestro valor RMS 49.94. ¿Listo? Magnitud del primer armónico 49.94. Fase 0.01 grado, prácticamente 0 grados, ¿cierto? Verifiquemos qué tenemos en nuestro análisis ideal. ¿Cuál es el voltaje promedio de la señal? Lo máximo sobre pi, ¿cierto? Es decir, 0,318 bm. ¿Listo? 0,318 bm. O sea, tenemos 100 voltios de magnitud. Por 0.318 debería darme 31.8 voltios. Aquí nos está dando 31.76 voltios. Es más o menos nuestro valor en la simulación, ¿cierto? Valor RMS. No es de 2. ¿Estamos en media onda? BM medio, ¿cierto? 0,5 BM o BM medios. Magnitud 100 voltios por 0,5, pues debería darme 50 voltios. Me está dando 49.94, o sea, más o menos es nuestra característica. Listo. ¿Cuánto habíamos calculado la magnitud del primer armónico? ¿Cuánto?
¿Sí? ¿Se acuerda que habíamos sacado a Fourier? BM sobre 2 raíz de 2. O sea, 100 dividido entre 2, 50. 50 dividido entre raíz de 2. ¿Listo? O sea, regálenme el dato. Listo. Entonces, tenemos que el cálculo que teníamos era también BM medios, equivalente al valor RMS BM sobre 2 raíz de 2 raíz de 2, valor RMS de la componente fundamental, ¿cierto? Quiere decir que el valor RMS, o el valor pico, perdón, de la magnitud del primer armónico, magnitud o valor pico, igual, ¿cierto? Va a ser BM medios. Acá tenemos 49.94. El ángulo lo habíamos calculado como 0, tangente a la menos 1 de A sub n sobre B sub n, ¿cierto? Entonces tenemos ángulo 0. Perfecto, quiere decir que entonces aquí tenemos ya nuestra simulación. Listo. Vamos a verificar la distorsión armónica, ¿cierto? Entonces, vamos a poner la distorsión armónica. Entonces, vamos al Library Browser nuevamente. En Library Browser venimos a la sección de Measurements. ¿Listo? Y en Measurements vamos a venir a la Total Harmonic Distortion. ¿Listo? Distorsión armónica total. ¿Listo? Clic derecho, Format, Hide Name. Como es el valor de B sub 0, yo puedo directamente venir y conectarlo desde acá. En el Library Browser vamos al Measurements, Extra Library, ¿no? En el Simscape, Extra Library y Measurements, y ahí en esa parte pues nos da la posibilidad de la distorsión armónica total. Vamos a ver qué nos está indicando o con qué está haciendo el cálculo de la distorsión armónica total. La distorsión armónica total acá nos está indicando que es I sub h sobre I sub f, donde I sub h es la raíz cuadrada de cada uno de los armónicos al cuadrado, ¿cierto? O sea, saca el valor RMS de la componente armónica, ¿listo? Y la I sub f es la RMS de toda la señal, o mejor, de la corriente fundamental, ¿listo? Esa es la distorsión armónica que tenemos acá. Bueno, close. Y vamos a venir, ¿cuánto nos daba a nosotros nuestra distorsión armónica?